cuando el continente europeo se encontraba sumido en un total oscurantismo, en América Central ya existían culturas con mucho conocimiento y sabiduría, especialmente en lo referente al entorno cósmico al cual nuestro planeta se pertenece. Así pues, los mayas, asentados en diferentes lugares de los territorios que hoy pertenecen al país de Guatemala, hacían gala de un conocimiento de las altas matemáticas, de la medicina, de la agricultura y especialmente de la correlación de eventos que estaban orientados por los señores celestiales, los mismos que en su época tenían una connotación deica y que con el pasar del tiempo y con la invasión de los españoles contra América lo han tratado de convertir en leyenda o mitología. ¿Será acaso que la constante observación de tecnología nada convencional sobre los cielos de Guatemala nos permitirá hoy, en los albores del siglo XXI, tener una diferente óptica de la misma realidad? Los OVNIs, Proyecto de Investigación Capítulo Ecuador, presentan OVNIs, una cita en Guatemala. Bienvenidos, nos encontramos en Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, en donde se está desarrollando una reunión de trabajo de la Comunidad Ufológica Internacional. Aquí, si bien no se han dado declaraciones oficiales a la prensa sobre este trabajo, pues se están sacando las conclusiones de lo último que se ha logrado rescatar alrededor de la investigación del fenómeno OVNI. Y es que la Comunidad Ufológica de Guatemala, desde hace ya algunos años atrás, viene reportando observaciones de objetos voladores no identificados en diferentes lugares de su territorio, lo que involucra a periodistas, autoridades, pilotos de aviación y el común de la gente, quienes desde la masificación de la cámara de video portátil han logrado muchas y buenas grabaciones. Es así como el video le ha permitido a la comunidad guatemalteca registrar en imágenes la evidencia de estos objetos que, sin responder a la tecnología de nuestra aeronáutica convencional, se desplazan por su espacio aéreo. De esta manera, sabemos que el primer antecedente en videotape de un objeto volador no identificado fue esta grabación realizada en la ciudad de Guatemala en 1971. Con una buena tecnología para entonces, utilizando una cámara de video, fue grabado en una cinta de 2 pulgadas este objeto que a plena luz del día atraviesa la ciudad de Guatemala. El camarógrafo Manuel Juárez del Canal 3 de Guatemala fue capaz de seguirlo durante 53 segundos. La grabación se obtuvo durante la realización de un comercial, donde se vendía un automóvil. Repentinamente el camarógrafo a simple vista se da cuenta de que se trata de un objeto raro que no es un avión o un helicóptero y que se mueve en una dirección. En un principio se observa claramente, aunque no se le ve la forma. Más tarde queda oculto detrás de unos árboles. Sin embargo, el camarógrafo, consciente de que estaba captando a un verdadero ovni, lo esperó y lo continuó grabando hasta que se perdió. En el final del video se puede observar también a otros testigos que seguían al objeto con mucha atención, ya que se trataba sin lugar a dudas de algo extraño y para ellos desconocido. No obstante, sería hasta el final de la década de los 80 cuando la cámara portátil de videotape llegaría a las manos de millones de personas en todo el mundo. Y es entonces cuando se abre la posibilidad de demostrar la presencia de este fenómeno y la posibilidad de que se trate de naves de otros planetas venidas desde el espacio profundo del universo. Para hoy en Guatemala se cuentan por decenas el número de personas que han sido capaces de grabar videotapes que muestran extraños objetos como flotando sobre las ondas magnéticas del planeta, o extrañas luces que se mueven a una velocidad extraordinaria, o grandes luces que también se mueven lentamente sobre la ciudad sin que prácticamente nadie se dé cuenta. Y es que nunca antes en la historia de Guatemala se habían registrado tantas evidencias y en tan poco tiempo. Así lo afirman sus ufólogos. Tengo la oportunidad de haber dado conferencias ante pilotos de la Fuerza Aérea
que estuvieron muy interesados hace algunos años en este tipo de fenomenología y me permitió, por la amplitud del actual, en ese momento, jefe de la Fuerza Aérea de Guatemala, dar esa charla a los pilotos y no recibí absolutamente ningún comentario ni ninguna pregunta. Al salir, uno de ellos me dijo, mire, no es porque su charla no haya sido interesante, sino simplemente porque nosotros no podemos hablar de esto aquí en Guatemala. Sin embargo, existe un piloto que me hubiera mucho gustado que tú lo entrevistaras, que es y ha sido 2 veces, ahora 3 veces, director de Aeronáutica Civil en Guatemala, el coronel Antonio Batres, quien a lo largo de su tiempo, casi 30,000 horas de vuelo, ha recibido informes de todos los pilotos que pasaban por la torre de control en su, digamos, reporte, que han visto objetos volantes no identificados en Guatemala. Él mismo ha tenido esa experiencia y es asesor del grupo que yo tengo acá en Guatemala de investigación, que está constituido por personas de muy alto prestigio y que no suelen eventualmente salir en público. En 1997, en junio, hubo un caso en Guatemala muy interesante porque intervinieron 3 pilotos de aerolíneas, también la torre de control, o sea, cuestión visual, y también el control de radar, en donde este avión, en términos generales, un avión de la compañía TACA que viaja de Guatemala, Los Ángeles, tuvo en el morro, o sea, al frente del avión, a las 11:30, según la Rosa de los Vientos, en esa medida, lo tuvo por 110 millas el objeto, y el piloto fue reportando constantemente qué ocurría, de modo que el objeto desapareció entrando a la frontera con México en Guatemala, y durante todo ese tiempo el piloto estuvo viéndolo y hay reportes y está grabado. Esta grabación te la voy a proporcionar para que tú la uses. Y esta grabación fue realizada por la sala de los radares en el aeropuerto La Aurora, en Ciudad de Guatemala, y está archivada como el caso del vuelo 510 o el OVNI de Cela, en donde por primera vez se tiene el registro oficial en audio de la interlocución de los pilotos de la aerolínea y la torre de control, a quien se le reporta la persistente compañía por más de 110 millas de un objeto no identificado frente al avión. Al noroeste de la estación, más o menos por el radial 350, a unas entre 5 y 8 millas, han reportado un objeto no identificado ahí, algunas personas. Borde M2 hasta 01, entonces vamos para 9,000 pies ahora. Siendo para 9,000, te notifica dejando el radar en 9,000 y pendiente con cualquier cosa que se tenga a la vista. He esperado si es el objeto, lo tenemos a la vista. ¿Tiene a la vista en este momento? El objeto este sí, lo tenemos aproximadamente a las 11 de la posición. Pero ¿tiene usted una idea clara de qué es? Fíjese que la luz cambia de intensidad. No le logro ver movimientos al aparato, pero sí cambia de intensidad. Siempre es esta precaución pendiente dejando el veo de proteína. Pero lo voy bajando el veo. Gracias. Y 9,000 el Oscar Sierra 932. Dejó el VR y 9,000 el Oscar Sierra 932. Usted no recibió, llama 118, si no 1 hora 400, servicio radar terminado. ¿Tiene usted alguna idea del objeto? No, señor, realmente no. Lo miramos, este objeto se miraba desde que salimos del Salvador. Nosotros creímos que era una estrella bastante luminosa, pero que ya ha tenido traslación desde los puntos que ustedes observaron inicialmente para el que está actual. Seguramente no lo es. Pero tiene que bajar a eso. Fue tarde-noche,
porque el avistamiento comenzó a realizarse alrededor de las 7:20 de la noche, cuando unas personas al oriente de la capital reportaron a la torre de control que se estaba viendo una luz extraña, hasta las 8:20, fue una hora completa de seguimiento, no solo visual, sino a través de aparatos, porque incluso la pantalla de radar lo pudo detectar, y es más, se oye la grabación de lo que es los pilotos con su comunicación a las torres respectivas, donde incluso hasta bromean en el sentido de que no les informan nada a los pasajeros porque iban a desearse bajarse del avión ante ese avistamiento. Yo trabajo en periodismo hace mucho tiempo, como tú, y yo creo sinceramente que esto no va a ocasionar, como muchos creen, que es una psicosis colectiva, que van a haber suicidios como H.G. Wells en los años 30 finales, cuando su famosa emisión de radio. Yo no creo que vaya a haber esto. Tú sabes que las noticias, aunque sean impactantes en el mundo, se absorben, causan inquietud, ansiedad, inestabilidad en un momento y después bajan a su nivel normal y se digieren por la gente. Golpes de Estado, masacres, accidentes gravísimos, todo eso es para convulsionar a un público. Sin embargo, la gente está tan mal informada de la importancia que tiene la vida extraterrestre en nuestra cultura que no va a causar mayor impacto. Eduardo Mendoza al momento dirige todo el staff periodístico del Canal 3 de Guatemala, a donde continuamente le están llegando reportes en video fundamentalmente de los avistamientos de objetos voladores no identificados. Yo he sido director de 2 telenoticiarios, he sido director de 2 emisoras de radio, he escrito 6 libros, etc. Y nadie absolutamente en este momento me ha titulado de loco. Todos los colegas directores de medios, a nivel de incluso personalidades de gobierno, no te menciono quiénes, pero de alguna manera dentro de la Iglesia Católica, el gobierno de la República, creen y me hablan de ese fenómeno, pero tienen vergüenza de revelar. Aquí han habido ministros, incluso hay un ministro actualmente que es apasionado de ese tema y escucha mi programa todas las noches. Eso me lo ha confesado. Entonces, incluso más, el máximo jerarca de la Iglesia cree en eso y me lo ha dicho, pero por favor no lo diga, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es mucho, obedece a los investigadores que en cada país han hecho su trabajo. Si lo han hecho sensacionalistamente, si lo han hecho sin bases científicas, si lo han hecho sin un perfil de seriedad y honestidad, han desvirtuado el fenómeno en sus países y eso es como obedece o reacciona la prensa, la opinión pública. Aquí en Guatemala, por las calles, a mí nadie me dice loco, chiflado, al contrario, me tienen respeto. ¿Por qué? Porque saben que es un fenómeno digno de ser tomado en cuenta. Sin embargo, lo que creo yo que pasa en Guatemala, por ejemplo, es el hecho de que muchas veces los directores o no creen o están ocupados en otra cosa y no le dan importancia, pero sí saben que están ahí. Yo al menos he tenido 2 páginas en 2 periódicos distintos dominicales, la última terminó en enero de este año, por cuestiones puramente personales, y abren ese espacio. Incluso soy solicitado para ese tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, hay colegios, hay escuelas que los maestros les ponen trabajos sobre investigación de ovnis. La semana pasada fui a dar una conferencia en un colegio de prestigio ante alrededor de 120 alumnos de 3 secciones que como motivo de investigación los chicos habían escogido el tema ovni y no se lo negaron, no le dijeron no. Es más, me han buscado universitarios que han querido hacer algún tipo de trabajo como tesis, hasta ahí no llega el asunto, pero sí en las universidades se sabe de este fenómeno y así que yo no creo que aquí, al menos en Guatemala, sea motivo de ridículo, de vergüenza, de falta de interés. No, hay mucha gente interesada y la que no está simplemente es porque no está informada, no tiene argumentos y lo que ella da como respuesta es simplemente no he visto uno, por eso no creo. Pero esa no es una razón, simplemente es no estar informado. Pero la gente de cierto estatus de tipo, digamos, educativo o de instrucción, sí está consciente de que ese fenómeno existe. ¿Qué sugerencia le harías tú a la comunidad escéptica, Eduardo? Bueno, yo la sugerencia que le haría a la comunidad escéptica es que los hechos dan origen a la investigación. Y la investigación pura es la que proporciona respuestas. Ellos, ni siquiera la comunidad escéptica, aceptan los hechos. Tú tienes, y yo y todos los investigadores tenemos tomas de ovnis en el mundo. Hasta ahora no tenemos más que un supuesto extraterrestre, el de Metepec.
ahí, dejémoslo, nada más, pero de lo que es figuras propiamente, pues no tenemos, pero sí tenemos la evidencia de que algo sobrevuela que no es identificado, y hago aquí una aclaración para todos. Muchos confunden platillo volador con ovni, y esto es totalmente otra cosa. Es decir, yo creo en los ovnis, no creo mucho en los platillos voladores. Hay mucha tela que cortar en este asunto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos luchando contra esa manipulación. Estamos presentando OVNIS, una cita en Guatemala. Al igual que muchos otros países alrededor de nuestro planeta, la prensa de Guatemala en muchas ocasiones se ha visto involucrada en el reportaje de los avistamientos de ovnis. En esta oportunidad son muchos los testimonios que hemos logrado recuperar de estas observaciones. Y es que décadas atrás era casi imposible demostrar los argumentos que sostenían los medios de comunicación frente a la observación de estos objetos balanceándose en el espacio aéreo. Hoy los reporteros de televisión captan las imágenes con sus cámaras y nos dan su testimonio. Yo me encontraba en una zona fronteriza Guatemala-El Salvador. Repentinamente había unas lluvias, pero repentinamente dejó de trabajar el sistema eléctrico en el área, por lo que nos quedamos completamente a oscuras. En ese momento divisé muy lejos, pero muy lejos de la tierra, pues varios objetos que pasaban uno tras otro, como en una fila india, pues uno tras otro, en un lapso quizás de 1 minuto, estuvieron pasando, luego desaparecieron, nunca más volví a verlo en ese momento. Realmente no supimos descifrar qué era lo que habíamos visto, aunque lo que mis ojos vieron fue círculos muy pequeños a una altura muy grande de la Tierra. Algo borroso en el cielo, algo que que parecían una cuestión como platillos voladores, pequeños, grandes. Por donde nosotros vivíamos pasó muy bajo un objeto así como que fuera platillo volador. Solo lo vio y pasó ligero. Toda la vida la prensa debe ser objetiva, nunca debe ocultar nada. Nosotros pues para eso estamos, para darle a conocer a la población, lugar en donde estemos, qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que está pasando, dar a conocer la realidad de lo que está pasando en nuestro mundo. Eduardo Mendoza va más allá de la simple observación de estos objetos y trata a través de su hipótesis de elaborar una teoría que tendría una interpretación correlacionada entre los seres extraterrestres y el origen mismo de la vida en nuestro planeta. Mira, yo en principio te quiero decir que las mismas escrituras nos dan la respuesta a lo que todos andan buscando en relación religión, vida extraterrestre y más inteligencia extraterrestre, porque hay una diferencia entre vida e inteligencia extraterrestre. Las mismas escrituras hablan acerca de ese grupo de ángeles que venían con Dios, o el gran, hacedor de todo, y que una tercera parte de ellos se reveló. Uno puede pensar, ¿cómo es posible que al lado de Dios, quienes estén, puedan rebelarse contra Él? Es imposible. ¿Por qué? Porque ellos tienen todo el conocimiento de toda la, magnificencia, de la grandiosidad de Dios. Entonces, ¿cómo pueden rebelarse? Además, no nos dice el número. Podrían haber sido 100 y 33 de ellos, la tercera parte, pudo haberse rebelado contra el capitán. Por supuesto que en ese entonces nosotros comenzamos a pensar que hubo un cisma en alguna parte del universo y venían viajando posiblemente buscando un planeta ad hoc o buscando mundos que pudieran ser susceptibles a una semilla. Venían viajando, hubo una rebelión, la Biblia lo dice, y entonces en ese momento casualmente aparecía la Tierra frente a ellos en su trayecto, y aquí entonces se creó ese conflicto cuando ellos entonces quisieron crear una raza de la cual, fíjate bien, no podían tener generación. Ellos, ese era su problema. Eso es lo que yo intuyo del estudio que he hecho de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque eran solo machos y no había una hembra a nivel de lo que podamos pensar, como quieras, que podría hacer una reproducción. No eran andróginos. Entonces ellos quisieron plantar aquí en la tierra una semilla, un laboratorio,
El Adán y Eva es una alegoría simplemente. Y entonces comenzaron a implementar sus viejos, diríamos, tradiciones o creencias. Por eso ves tú que toda la Biblia es machista. El sacerdocio, o sea, el poder que tenían aquí, quienes dejaron, lo tienen solo los hombres. Además, en un sentido claro, dice que del hombre crearon biológicamente a la hembra, a Eva. Todo eso y mucho más nos explica a nosotros de que posiblemente era una raza que venía, no es posiblemente, pero sí era una raza que venía y que hizo ese experimento en la tierra. Por supuesto, hay ideas en las cuales aquella tercera parte se convirtió en, para nosotros, dioses. Dios es algo que no podemos comprender y que está encima de todos nosotros. Entonces se convirtieron en dioses malos. Y de alguna manera comenzó ese conflicto que ahora tenemos, esa dicotomía o dualidad entre el bien y el mal. Pero realmente el bien y el mal no existe como tal para nosotros, sino son juego de intereses única y exclusivamente. Yo lo que pienso es que en todo esto hay una gran manipulación. O sea, una gran manipulación que podría ser una gran manipulación cósmica. Puede ser material y psíquica. De entes que no son ni siquiera lo que nosotros vemos. Porque, ¿cómo explicas tú 80 clases diversas de tipos de naves? 80 o 100 clases de humanoides, androides, insectoides. Quiere decir que todo el universo nos está visitando. Yo creo más que sí hay entidades de vida inteligente extraterrestre, pero que están manipulándonos a nosotros de alguna manera. Y que introducen como holografías en nuestro espacio-tiempo figuras para, de alguna manera, tener alguna reacción nuestra. Sin embargo, yo me adhiero un poco a la tesis de Salvador Freixedo, que aunque es muy fogoso él y muy lacerante en algunas cosas, él nos explica de que lo que puede ser que ellos anden consiguiendo, y por eso el mundo no se va a terminar, es la energía psíquica, la que la ciencia ya investiga. La energía que hace posible la telepatía, la telergia, la telequinesis y todos esos fenómenos paranormales. Entonces yo vengo a relacionar todo lo que es el fenómeno único con los fenómenos paranormales. Hay 18 similitudes que yo he tenido ese estudio en mis manos, hecho por tu servidor, entre la actitud y conducta de los seres extraterrestres y los fenómenos paranormales. Por ponerte un ejemplo, los fantasmas tienen exactamente las mismas características. Es decir, desde luego que de alguna manera nosotros podemos catalogar esto como un estudio que aún todavía no está completo, no está maduro, pero existen similitudes entre las apariciones marianas, entre los extraños monstruos aparecidos, entre los fantasmas, entre los duendes, las ondinas, los elfos, en fin, y los monstruos que aparecen como el Yeti, el Bigfoot, el Nessie, todo esto está íntimamente relacionado. Creo que tiene una conexión común, y esa conexión común que yo le encuentro es esa manipulación que te hablo. ¿De quiénes? No sé, pero que hay alguien que está manipulando psíquicamente y materialmente este mundo. ¿Para qué? La única explicación, y ahí vengo yo con lo que yo me adhiero a Salvador Freixedo, es extracción de la energía psi. 4 son las fuerzas que mueven el universo. Única y exclusivamente. En la física son 4 las fuerzas únicamente que mueven: la electromagnética, la de gravedad, la fuerza atómica fuerte y la débil. Cualquier científico te lo dice. Sin embargo, hay una quinta energía que no se ha descubierto, que es la energía psi, que es la capaz de a veces desmaterializar y materializar cosas, como los aportes en los espiritistas. Tú te aparece en un recinto cerrado como esto, una flor, y esto es un fenómeno comprobado. ¿Qué quiere decir eso? Únicamente manejar esa energía. Esa es la energía que ellos se alimentan, que no son capaces de producir porque no tienen un cuerpo biológico, porque no tienen un estatus como nosotros. Entonces nosotros somos como los generadores de esa energía, y la Tierra a nivel universo, digamos, o planetario, se convierte en una bola, por decir algo así, una pelota inmensa de generación de energía psíquica. Ellos no vienen por ejemplo, piedras para energía atómica. Pero en esa misma línea, por ejemplo, también podrían venir por líquido seminal. Podría ser para hacer ellos una raza híbrida que les pudiera dar eso.
¿de acuerdo? Pero fíjate bien una cosa, ¿por qué para mí el interés nuestro? Porque creo que de alguna manera todavía no lo han logrado plenamente. Eso es importante. O sea, ya no es el momento de estar viendo ovnis que van y vienen, que suben y bajan. Ahora es el tiempo de dar explicaciones. No es el tiempo de encontrar gente que está o no está embarazada. Es decir, puede ser, tú sabes que esos embarazos existen en la medicina y cualquier médico te habla de ellos. Si no ir a la esencia del fenómeno, dices tú, el avistar platos es tan solo la punta del ovillo, entendemos. Exactamente. Ahora lo que nosotros tenemos es necesidad de encontrar una explicación. Entonces, ¿cuánta gente se desaparece en el mundo? Olvidémonos de los secuestros políticos y de tipo económico. Niños, criaturas. Niños. ¿Cuánta gente? Pero mucha de esta gente posiblemente está siendo llevada hacia algún tipo de reservación de ellos. Pero todavía no han logrado ellos crear esto artificialmente. O sea, no depender de lo maravilloso que es el ser humano. Entonces, ¿a qué nos remitimos? A que el ser humano, tú y yo y todos los que nos puedan estar viendo, son una maravilla de la creación, que posiblemente exista en otros lugares. Seguro estoy que posiblemente existe, pero es difícil encontrarla. O sea, seguramente existe, pero es difícil exactamente encontrarla igual. ¿Por qué? Porque pasaron por aquí cierto tipo de raza que la dejaron. Estos que están no son los mismos que pasaron por aquí creando la vida en la tierra. Entonces de ahí vengo yo a la conclusión de que todo me parece una inmensa manipulación cósmica. Nos introducen fantasmas, nos introducen gnomos, nos introducen apariciones, nos introducen ovnis y le ponen cualquier figura, cualquier figura. ¿Por qué? Porque excitan el inconsciente humano. Ellos, como dice Salvador, yo me adhiero, vuelvo a repetir, crean guerras. ¿Para qué? Por ejemplo, un estadio de fútbol en una final, tú sabes la cantidad de energía psíquica que está emanando de ahí, es tremenda. Y el ser humano ha logrado, a través de la parapsicología, por eso a mí me interesan esos fenómenos también, he escrito un libro que aquí en Guatemala se llama Lo que no existe y tiene 7,000 ejemplares editados, es el mayor éxito de este tipo de área de trabajo aquí en Guatemala. Este libro habla precisamente de eso y nos dice que existe el polipsiquismo, es las cadenas famosas espíritus. El medium tiene necesidad de absorber la energía psíquica del resto de la cadena para producir los fenómenos de ectoplasma, por ejemplo. Esa energía existe. Entonces, grandes pueblos en lucha, civilizaciones en proceso de desaparición, angustia en el ser humano, todo eso genera esa energía que les está sirviendo a ellos. Diríamos, entre paréntesis, los dioses nuestros. Sabes que los aztecas, por ejemplo, Huitzilopochtli, un día exigió 16,000 muertos en un solo día, como ofrenda a él. 16,000 muertos le dieron. Si los aztecas estaban dedicados únicamente a capturar a sus enemigos para el sacrificio. Entonces, eso de 16,000 muertos en forma viva, con el puñal en el corazón, produce una reacción, porque la muerte y el nacimiento son donde más energía emite el ser humano. Entonces, por eso los dioses exigían eso. Hoy ya no lo pueden, porque el mismo humano con su raciocinio se ha revelado un poco, y entonces ya no permite ese tipo de sacrificios, pero sí permite el secuestro, la inestabilidad en los pueblos. Entonces ellos nunca van a destruirnos, siempre nos van a tener en esa situación. ¿Seguirían trabajando con nosotros a manera de laboratorio, tal vez? Yo diría que sí, mientras ellos no logren ese punto final, que aunque para nosotros puede ser fácil, o sea, el hecho es que constituye por la hélice, por los cromosomas, por una serie, los genes y una serie de cosas, no es fácil. La ciencia está acercándose a eso, pero no es fácil ese manipuleo, porque no es fácil crear una raza. Y es que este fue uno de los aspectos y debates realizados aquí en Guatemala, el origen de la vida humana. Salvador Freixedo, a quien Mendoza ha hecho referencia, nos dará sus argumentos al respecto cuando regresemos.